Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Sí, estamos acá en Unidad Federal, porque dentro de esta Unidad Federal, Sergio Haddad, el secretario general de la Federación, recorrió todo el país. La semana pasada le comentamos la recorrida por Tucumán, Salta y Jujuy. Y esta semana que pasó, estuvo en la provincia de La Pampa. También vamos a tener para el final del programa un bloque especial en donde vamos a hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, que junto a Graciela Audine y Sergio estuvieron cubriendo todos los temas de la región, ¿no es cierto? Me refiero a Sergio Rodríguez. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar la editorial del programa del día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿hacia dónde va el gobierno y hacia dónde va la oposición? Esto lo hago concatenado hacia dónde va el periodismo. En el día de ayer se celebró el Día del Periodista. Entonces, dentro de la estructura nuestra laboral y profesional, uno hace una crítica a lo que está pasando en la política. Y también tiene que venir la autocrítica, el rol del periodismo. La crítica a todos los actores de la actividad económica en un escenario donde la economía no la está pasando nada bien. Y cuando digo que la economía no la está pasando nada bien, bueno, ya venimos repitiendo los indicadores inflacionarios. Indicadores que ya pasa cada semana y ya está casi naturalizado el 70% interanual, más allá del dato que conoceremos la semana que viene de que se desaceleró un indicador de inflación. Pero lamentablemente, en economía, en la carrera de ciencias económicas, siempre trabajamos con propensión marginal a consumir, a invertir, expectativas, índice de confianza del consumidor, y todos ellos están relacionados con la política. Y cuando digo están relacionados con la política, vemos dos escenarios donde Jorge Asís, periodista, escritor, comunicador en los medios, dice un escenario psiquiátrico para el gobierno y para la oposición, o sea, de atención psiquiátrica. ¿Qué es lo que está pasando? Esas grietas internas que salen a publicarla en los medios de comunicación y donde todo esto, ¿en qué repercute? Primero, no es la agenda de la población, pero sí repercute en las expectativas. Y cuando repercute en las expectativas, escuchamos y están remarcando permanentemente los precios. Esto implica precios, esto implica inflación. Y esto está concatenado con que todas las actividades que tienen referentes gremiales dicen, señores, yo necesito una paritaria, necesito recomponer mi salario. Y en esa recomposición de salario se genera también otro circuito en la cual algunos, hasta el periodistas, terminan diciendo que el acuerdo paritario tracciona la inflación hacia arriba. La primera reflexión, cuando hay un acuerdo paritario, se habla de lo que pasó. Primer dato, ¿no? Por eso dije, ¿qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué pasa en la oposición? ¿Y qué pasa con el periodismo cuando se celebró el día de ayer, el Día del Periodista? Y ahora sí, empezamos a concatenar los hechos. La renuncia del ministro Culfas. Y a ver si tenemos imágenes y demás. Obviamente hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido la carta de Matías Culfas referido a su renuncia. Renuncia que estuvo atada a la presentación que hicieron en los 100 años de YPF la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Matías Culfas venía de alguna manera saturado o desgastado, si lo que podemos llamar así, por todas las internas propias que había en el gobierno. Ustedes saben que cuando es una coalición se llama Frente de Todos, la otra coalición que fracasó se llamaba Juntos por el Cambio. Esta coalición todavía no terminó el mandato para hablar del fracaso, pero está teniendo una serie ininterrumpida de errores que afecta a todos, a los que lo votaron y a los que no lo votaron, ¿sí? Tiene cada ministerio y cada secretaría loteado. ¿Qué significa? Yo les recomiendo a los políticos, vean, por ejemplo,
inclusive que muestran las miserias de la política. La serie de Netflix Borgen, salió la nueva serie porque la anterior culminó y hay una nueva serie, pasaron los años, lo que significa el poder. Pero hay una regla número 1 que se veía más allá de todos los golpes bajos que puede tener la política. Que si había fracturas no salgamos a darle de comer a los medios de comunicación, y que si había fracturas que se note lo menos posible, y si hay alianzas se tienen que distribuir las áreas estratégicas. No, acá ¿cómo fue? A ver, un ejemplo. El Ministerio de la Producción tenía gente que pertenecía al riñón de Matías Culfas y tenía mucha gente que pertenecía al riñón de Cristina Fernández de Kirchner, donde cargos del segundo rango y tercer rango le restaban autoridad a los que tenían primer rango. Y así en todos los ministerios. Vuelvo a la serie de Netflix. Cuando se negocia en una coalición, supongamos, en esta coalición dice, nosotros llevamos la mayor cantidad de votos. Bueno, dame este ministerio, este ministerio, este ministerio. Así es la serie de Netflix. Cada ministerio tiene una cabeza y todo un equipo que funciona con la cabeza, no con las directivas que fija esa cabeza. ¿Qué es lo que estamos viendo en todos los ministerios de nuestro país? Se dan estas situaciones. El número 1 pertenece a una línea, el número 2 a otra línea, el número 3 a otra línea y no se resuelve nada. Muchos del sector periodístico utilizan la palabra de falta de operancia, o sea, inoperancia, lentitud para las tomas de decisiones. Entonces, el gobierno actual, en un escenario real que tuvo que asumir la pandemia, que tuvo que enfrentar las consecuencias de la guerra, que tiene que enfrentar el alto nivel de concentración que tiene el sector empresario. Voy a abrir un paréntesis. En un ratito voy a comentar la reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos que ocurrió el día martes pasado por la mañana. Vuelvo al tema, donde los empresarios son los que fijan agenda al poder político y un poder político que en tanto en gobierno y oposición pareciera tener otra agenda absolutamente separada. ¿Qué es lo que se plantearía un gobierno? Bueno, señores, si el futuro está en vaca muerta, agilicemos todas las acciones para que se pueda concretar la obra cuando finaliza el mandato del presidente Alberto Fernández de vaca muerta. ¿Qué fue lo que pasó en el descargo que hizo Matías Culfas cuando le llevó en mano la renuncia? Que estaba trabajando en varios aspectos del desarrollo productivo, en varios aspectos de innovación tecnológica y que dentro del área de energía se produjo una situación irascible de contradicciones. La crítica que hace Matías Culfas, que yo lo vengo mencionando en este programa y en todos los medios en donde estoy, es después de 2 años y medio, responsabilicemos a todos, no pudieron segmentar las tarifas. Segmentar las tarifas para que los más ricos no tengan, o sea, a ver, el ejemplo que daba Macri, que decía, se paga barato la climatización de una pileta. Bueno, ¿saben quién lo logró? El gobierno de Alberto y Cristina. Pagar barato la climatización de una pileta. Y de pronto se puede escapar los que menos tienen, que paguen una tarifa accesible. Un economista que fue viceministro de Economía de Axel Kicillof, y me refiero a Emanuel Álvarez Agis, dio un ejemplo muy gráfico para explicarle a un no economista el tema de las tarifas. Imagínate que tenés una vaca, o sea, un ganado, que está absolutamente flaco, ¿sí? Que sería el caso de las tarifas y demás. Entonces, vos o lo que está pasando en materia de subsidios, en materia de crisis energética, en materia de faltas de insumos, por eso vaca muerta, etcétera, etcétera. Entonces, porque hiciste el diagnóstico, está flaco, cambia de gobierno, asume Mauricio Macri y aumenta un 3000% la tarifa. A ese animal le das de comer todos los días 100 veces más de lo que tiene que comer por día. Los dos extremos son malos. Bueno, la falta de adecuación de tarifas, asignatura pendiente del gobierno anterior, que le aumentó a todos, que le aumentó a los pymes a punto de cerrar las empresas, que le aumentó a los clubes de barrio, que le aumentó a los que más tenían y que le aumentó a los que menos tenían. ¿Sí? Tenía que trabajar con la segmentación de tarifas. Después de 2 años y medio no se logró. En esta disputa interna, Matías Culfas salió a decir,
todo el equipo que está comandado por la vicepresidenta de la Nación son los que tuvieron muy lenta la virome, la lapicera, para poder segmentar la tarifa. Este es el comentario de Matías Culfas. Adhiero que pasaron 2 años y medio, no puedo adherir quién es el responsable internamente. Para mí, mi opinión subjetiva, son todos responsables. El hecho que, transcurrido este plazo, todavía no hay una adecuada segmentación. Va a haber un aumento de tarifas y los que más tienen van a seguir siendo beneficiados con un aumento que está muy por debajo de la inflación. A este tema, bueno, ¿qué fue lo que generó? La disputa o la duda, el futuro de Vaca Muerta. Periódicos internacionales donde dicen que Argentina, por Vaca Muerta, puede ser el proveedor de la Unión Europea en reemplazo de la República Rusa. Sin embargo, viene la licitación. Vamos a simplificarlo para no darle un entorno complejo. La licitación es por un lado los tubos y por otro lado los pozos, la obra, que se llama obra civil, y los tubos que ustedes saben, que hay en principio un solo proveedor. No quiero extenderme con el tema de si lo importamos de China, porque hasta que llegaban podían pasar 8 meses o 1 año, y aparte tienen los mayores costos cuando tienen que terminar de armarlo acá. En definitiva, los precios terminaban siendo de la misma manera. Pero hay un solo proveedor que todos lo saben, que es el Grupo Techin. Ya sea con el gobierno de Alberto, de Cristina, de Mauricio Macri, el Grupo Techin. A discutir si hay otras empresas con la capacidad para llegar a eso, se podrá discutir a futuro. Y después viene otro tema que sí va a haber una puja distributiva, es la obra pública. Obviamente, el Grupo Techin presume que va a querer hacer los 563 kilómetros de extensión que va a recorrer en este programa que se llama Unidad Federal. La provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, para llegar a una parte importante del autoabastecimiento. Hago un paréntesis porque también desde el periodismo, bueno, vamos a poder exportar rápidamente. No se puede exportar rápidamente. Para una vez que tenemos esa capacidad, exportar requiere equipamiento especial para comprimir el gas y llevarlo en barco a Europa, para lo cual son más inversiones a las que estamos hablando ahora. Y también hay otro tema que es el ciclo de vida energético. Y cuando digo ciclo de vida energético, el gas es un recurso indispensable ahora. Dentro de 30 años no sabemos si con la energía solar se puede reemplazar todo, si con la energía eólica u otro tipo de energía se puede reemplazar la energía que podemos utilizar a través del gas. Por eso la oportunidad de Vaca Muerta es ahora. La oportunidad de Vaca Muerta no es dentro de 10 años. Vaca Muerta, ¿qué fue? Mencionado o instalado por Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Vaca Muerta, que fue mencionado por Mauricio Macri para la explotación a través de la participación público-privada, pero vino la deuda con el Fondo Monetario Internacional y cortaron toda obra pública. Vaca Muerta que tiene que ser hoy Alberto Fernández, donde la oposición no tiene que meter tanto ruido. ¿Sí? Hay denuncias con un recorte diario, no denuncias con una prueba fidedigna de cohecho. No. Con un recorte diario o una denuncia total lo freno. También que por parte del oficialismo no piensen, bueno, voy a hacer esta obra y si gana la oposición, queda en manos de la oposición y le entregamos llave en mano. Así es la política, señores. Así es la política. Por lo menos que termine la gestión Alberto Fernández con la conclusión de la obra, del primer tramo, del primer gasoducto, donde se extrae el gas de Vaca Muerta. Tiene que haber muchos gasoductos más, y como les dije a ustedes, y muchas formas de compresión del gas para poder exportar. Pero que de alguna manera va a tener 2 beneficios. El primero, que el gas sea más barato para nosotros. El segundo, que no va a haber problema, o sea, con respecto a una de las erogaciones más grandes. Hoy faltan dólares. Escuchás a todos los economistas, estás viendo el diario cómo cerró el dólar blue y demás. Señores, vas a leer menos los diarios si no vamos a tener que importar tanto gas. Una de las erogaciones más grandes, más que cuando hablan del ajuste del gasto y demás, está vinculado con la importación de insumos que nosotros podemos generar en nuestro país.
Cerré el capítulo de Vaca Muerta, seguro que va a seguir la semana que viene, pero dijimos que hay una crisis en las dos coaliciones. Ya mencioné, escucharon a Matías Culfas, qué es lo que dijo Matías Culfas respecto de los integrantes, la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en los 100 años de YPF. De alguna manera habían dado el motivo de molestia de Alberto Fernández, había sido por qué se hicieron estas declaraciones cuando buscamos de alguna manera mejorar el clima con Cristina Fernández de Kirchner en un periodo donde no se hablaban. Por otro lado, hubo un Matías Culfas que estaba cansado de todo lo que tenían, todos los funcionarios de energía que le venían colocando el freno de mano a todo tipo de iniciativas, que son ellos que tenían que utilizar la lapicera. Y vamos por el lado de la oposición. El lado de la oposición, ¿qué pasó esta semana, señores? A ver, Mauricio Macri, hablando de dos males de nuestro país. Hubo 3 presidencias democráticas elegidas por el pueblo que terminaron sus mandatos. 2 de las cuales, de los 3, 2 de los cuales fueron criticados por Mauricio Macri, que puede criticar, pero la pregunta es, ¿por qué no criticó todos los golpes militares que ocuparon la presidencia de nuestro país? Criticó, obviamente, al peronismo de Manuel y criticó a Hipólito Yrigoyen. Y ahí entra la fractura con su aliado, con sus aliados de la Unión Cívica Radical, que todos no opinaban lo mismo que Gerardo Morales, pero salió a pegarle a Hipólito Yrigoyen. O sea, le quedaba no criticar a Alvear y no criticó a ninguno de los militares que ocuparon, recuerden que tuvieron como ministro de Economía Martínez Dios, con la destrucción de la industria nacional que era floreciente en esa época, ¿no? A esos no los criticó. Entonces nos encontramos con una oposición también que está fragmentada, perdida, sin dirección, y la población buscando, diría Charly García, en vez de un símbolo de paz, buscando un símbolo de la política. Y aparece como símbolo de la política, criticando a toda esta gente, un Javier Milei, ¿no? También es otro capítulo para ampliarlo en otro momento. Pero este es el escenario que nos estamos encontrando ahora, estas fuertes fracturas que hay entre el gobierno y entre la oposición, que pareciera que ambos, de alguna manera, están bajo atención de medicamentos, atención de calmantes, porque la población lo único que ve ahora es fractura de los dos lados. La oposición dice que tiene un plan, pero no lo muestra. La oposición dice que tiene un plan, pero no da ninguna directiva. Lo único que se escucha es ajuste del gasto, principalmente, son las variables. Cuando hay que analizar, ¿a qué llamas ajuste del gasto? Las erogaciones más importantes que hay están vinculadas, primero con los subsidios, que hablamos ahora, y el otro lado con las jubilaciones. Yo digo ajustar el gasto. Una cosa que me des una señal psicológica, que el gasto político se ajuste, pero es psicológica, no te va a cambiar el presupuesto. Lo que es importación de energía es una erogación muy alta, y es una erogación muy alta el tema de las jubilaciones. Y yo pregunto, ya les doy mi opinión, en absoluto ratificaría que hay que ajustar por el lado de las jubilaciones. Por eso cuidado cuando compras el chiste o el lenguaje que te dicen ajuste del gasto. Cuando dicen ajuste del gasto, uno de los más importantes de la jubilación es tu jubilación futura, mi jubilación futura y demás. Si tenés 20 años, repetí el eslogan. Pero todos los que repiten el eslogan ajuste del gasto tienen asegurado su futuro. Pero la gran mayoría de la población argentina no lo tiene. Y cerramos con este tema, porque yo dije, hubo una reunión en la Asociación Empresaria Argentina. El día martes por la mañana estuvieron los empresarios número 1. ¿Cómo nace la Asociación Empresaria Argentina? ¿Saben cómo nace? Hace 20 años. ¿Y saben por qué? 20 años, año 2000, para que los grupos empresarios, grupos económicos y empresarios multinacionales no destruyan la industria, las empresas nacionales, no la industria, las empresas en general, industria y servicios. Bueno, buscaron tener protección para eso. Hoy ellos manejan el país. Hoy, o en el día de ayer, salieron a criticar el impuesto a la renta inesperada. También es fácil criticar, si me dicen a mí un nuevo impuesto, yo te contesto que no. Cuando uno analiza el por qué, y muchos que contestan que no
no leen en qué se trata el impuesto a la renta inesperada. No va a alcanzar este programa, en el próximo lo vamos a comentar y demás, pero hay una comparación, quien tiene, se llama más de 1.000 millones de pesos, pero quien cambió significativamente las ganancias y que esas ganancias no se destinen a reinversión de todo tipo, tecnológica, laboral, lo que fuere, en ese caso pagan una renta adicional. Es fácil decir, bueno, total no, pero sí es aplicado en Inglaterra, en las energéticas lo aplicó Inglaterra, sí es aplicado en Francia y lo están debatiendo varios países. Bueno, en la República Argentina, donde se da una simetría entre los más ricos y los más pobres que estamos viendo ahora, es necesario hacer un abordaje en este caso. Será discutible, será corregible y aparte les adelanto algo. Más allá de la propuesta, que hayan salido a criticar tan rápidamente el impuesto a la renta inesperada, como mínimo en un grupo de los grandes empresarios argentinos, de los que tienen un fuerte poder de concentración, como mínimo resulta sugestivo. Empezamos ya mismo, Unidad Federal. Bueno, señores, lo comentamos en la apertura del programa, nos metemos de lleno con los temas. Le estoy presentando a los invitados. Santiago Manuquian, economista de Ecolatina. Buenas noches, gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, muy bien. Acá lo hemos incorporado después de un periodo, en un intervalo a Santiago Manuquian. Y estamos con Ramón Prades, analista político. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué contás? Bueno, a ver, vamos a empezar por lo político para pasar a lo económico. Lo económico hace lo político, pero Ramón Prades. El primer comentario es, bueno, una frase que utilizó, porque siempre hay que citar la fuente, ¿no? Jorge así dijo, pareciera que están el gobierno y la coalición con tratamiento psiquiátrico. La coalición también, porque bueno, tenemos esta disputa entre Gerardo Morales y Mauricio Macri, que genera mucho ruido, más todos los efectos colaterales. Y bueno, ni hablar de Matías Culfas, el presidente de la Nación, Cristina Fernández y el equipo de energía, ¿no? Y por otro lado, la gente. Y la gente va a estar preocupada por lo que va a hablar Manuquian en un rato. Va a estar preocupado que ya no es naturalizado el interanual del 60% de inflación, sino está el 70%, ya como que todos repiten el 70% interanual. Bueno, entonces, ¿cómo ves lo que está pasando con las dos coaliciones y la problemática de la gente? Mira, el otro día un periodista en Twitter decía, si van a hacer esto, no lo hagan un viernes a la noche, por favor, porque no nos alcanza el tiempo el fin de semana, queremos descansar. La Argentina, como ya hemos hablado muchas veces en tu programa, y la gente necesita tranquilizarse un poco, pacificarse, relajarse, por un montón de cosas, especialmente por lo económico. En ese sentido no lo estamos logrando. Yo te he dicho acá en el programa que la economía estaba un poco mejor que la política, esto lo termina de confirmar. Y en el bicoalicionismo, en las dos coaliciones, hay muchísimo ruido. Esta semana, bueno, la que pasó, pero sigue pasando, se sigue viendo los destellos de la salida de Matías Culfas, que a mi criterio era, y al criterio del gobierno, el ministro que mejor expresaba la visión económica, productivista, en relación a lo que había mismo planteado el gobierno cuando firmó el acta de entendimiento y de acuerdo con el FMI. ¿Qué era? ¿Cuál era el objetivo? Ganar un plazo prudencial de tiempo para volver a crecer y que el marco de esa deuda se diluyera en el crecimiento del PBI per cápita, ¿verdad? Hagamos lo siguiente, dejemos la introducción porque ya en instante profundizamos, que en un ratito vamos al corte. Me encantó cómo arrancaste, ¿no es cierto? Ya dejaste el primer disparador, ¿te parece? Vamos por el lado económico. A ver, a título de introducción, hacemos un ejemplo de todo esto. Las consecuencias económicas, o sea, el mediano plazo, el largo plazo, el día de mañana, o sea, si se da vaca muerta, menos dólares, menos importación, pero bueno, hoy por hoy en las expectativas de la gente, ¿qué es lo que está pasando? A título de introducción, uno diría que la gran discusión que se está dando dentro del gobierno y que tiene también muestras un poco lo que viene pasando con estas últimas semanas y justamente con lo que sucedió con el exministro Culfas, es una discusión que tiene que ver que hay una dinámica de crecimiento económico, de precios internacionales récord, de baja del desempleo, que estamos en los menores niveles de 2016, que no se está traduciendo en la manera en la que se esperaba en una reversión
acelerada de la vulnerabilidad social, algo que sí ocurría en los años 2000. Entonces hay una parte del gobierno que está buscando ir hacia ese lugar y otra parte del gobierno que ve que hay restricciones. Y la principal restricción ahí es el acuerdo que firmó Argentina con el FMI, que te exige hacer algunas correcciones, que hay parte del gobierno que está de acuerdo en ir hacia esas correcciones, quizás no en la magnitud que se plantea, pero por lo menos propender a eso, y otra parte del gobierno que no... que dice que no, no hagamos nada. En esa discusión se da una dificultad grande en poder coordinar expectativas de inflación hacia la baja y en que la efectividad de muchas medidas que se están tomando sea menor, porque hay muchos agentes económicos que están viendo, bueno, ¿para dónde apuntamos? No hay una visión, un liderazgo político que permita marcar un rumbo, y ahí es cuando los economistas empezamos a ver que hay una inflación que ha perdido anclas, como les decimos. Digamos, estamos viendo una inflación en la zona del 70% para este año, cuando hay un gobierno que está, a través de distintas medidas, intentando ir hacia un 60%, que es el que ha convalidado en las paritarias. Bien. Ahora bien, si no hay de vuelta una cohesión o si el gobierno no empieza a mostrar alguna señal en ese sentido, el gran riesgo ahí, que creo que el gobierno tiene que empezar a internalizarlo, es que la nominalidad que estamos viendo en la economía siga escalando, porque nosotros estamos viendo un piso más elevado para la inflación, sino que la estamos viendo más inestable. Hay un acortamiento de los contratos, digamos, hay una dinámica preocupante. ¿Lo ampliamos ahora, te parece? ¿Lo ampliamos ahora? Sí, realmente no, muchísimos temas. La agenda está muy cargada y como está muy cargada, si te parece, te propongo a vos, vamos ya a un pequeño corte y retomamos acá en Unidad Federal. Bueno, continuamos acá en Unidad Federal y en la primera parte del programa que se incorporó ahora, hicimos la introducción con Ramón Prades, analista político, y con Santiago Manuquian, que es economista de la consultora Ecolatina. Volvamos al tema político. Bueno, continuemos. Hecho ya el planteo. Las dos coaliciones, la crisis de las dos coaliciones, una economía que no funciona, la población que está pidiendo una señal y aparecen emergentes de esa señal. Y también yo creo que empieza a aparecer pesimismo, que después el tema de pesimismo lo voy a unir a la propensión marginal a consumir, invertir, lo que sea, ahorrar con Manuquian. Pero a ver, el caso tuyo, contanos un poco del punto de vista político, todo esto, ¿sí? ¿Sigue permanentemente el barco en tormenta, entrando agua? Mira, yo creo que, retomando un poco lo que decía acá el colega, falta liderazgo político, pero falta liderazgo dirigencial. El otro día me parece que se cumplieron 100 años, ¿no?, de quizá la empresa más importante de la Argentina en términos históricos, ¿no?, más allá de cotizaciones, valores, de una empresa que ha construido el ser nacional, como es YPF. Y si vos recordás, con antelación en los gobiernos de Cristina, de Néstor, cuando había un acto de esa envergadura, se hacían teleconferencias, inclusive cuando se recuperó YPF, en un pozo petrolero hablaban los empresarios, hablaban los trabajadores. Bueno, había una visión de futuro, ¿no? Uno, como cuando se lanzaban los cohetes al espacio, uno tenía ganas de formar parte como espectador, como ciudadano común. El otro día, los 100 años de YPF, se pasó un video de una entrevista de Duhovne, un ministro de Economía intrascendente para la historia argentina, de un gobierno que probablemente se olvide, ¿no? Eso te marca un poco a las claras que es una sociedad que tiene muchos medios, muchas capacidades, pero quizá mal utilizadas. No está encontrando el rumbo, los fines. Y eso le pasa a la coalición gobernante, que no sabe muy bien para dónde ir, pero también pasa del otro lado. Recordemos la discusión que hubo esta semana en relación a Irigoyen. Sí. Los liderazgos de la coalición opositora están discutiendo sobre cosas que pasaron hace 100 años. Sí. Entonces, por ahí para la gente que nos está mirando y no llega a fin de mes o le cuesta ¿De qué hablan, muchachos? ¿De qué hablan, muchachos? El tema de la inseguridad en los centros urbanos más importantes, la producción. Dice, bueno, esta es la conducción, este es el liderazgo, esta es la epopeya a la que me invita a la clase dirigencial argentina. Déjame hacerte un paréntesis. Cinéfilos. Bueno, ya me terminé de ver la nueva Borgen en Netflix, donde muestra todo lo que tiene la política, ¿eh? En Dinamarca no es que es diferente a la República Argentina. Eventualmente saben laburar en coaliciones. Saben trabajar en coaliciones. Donde le dicen, y acá utilizo frases de distintos colegas y demás. Por ejemplo, los ministerios están loteados.
Los loteos lo conozco en todo, no puedo decir porque tengo fuentes que no las quiero mencionar, pero el ministerio, el número 1 es del grupo A, el número 2 del grupo B, el número 3 del grupo C, el número 4 del grupo A o del grupo B, y en definitiva el número 4 no le presta atención, o sea, la estructura del liderazgo no se respeta porque cada uno responde a intereses distintos. Vamos a Netflix. Cuando hay coaliciones, dicen, se entregan, o sea, se asumen tal cartera y el que lidera la cartera, lidera toda la cartera con unidad de mando y demás. Acá parece que hay clúster dentro de cada cartera y ese clúster directamente no le responde al número 1. Puede ser Matías Culfas, puede ser Martín Guzmán, puede ser cualquier ministerio, puede ser Moroni, puede ser cualquier ministerio que ocurre esto. Sabemos, entonces... Hecho este paréntesis, la pregunta es, ¿y esto va también para Juntos por el Cambio? Porque Mauricio Macri fueron más ordenados, más lineales, repetían el discurso, se cuidaban, la única que a veces saltaba el charco era Elisa Carrió y demás, pero sabemos manejarnos en coaliciones, y me refiero, nuestros dirigentes, ¿saben trabajar en coaliciones? ¿Entienden lo que significa la coalición? Que en materia de negociación es no siempre ganar-ganar, es ganar-perder, perder-ganar, permanentemente trabajar en esa idea, ¿no? Sí, mira, insisto con lo mismo, siempre que vengo acá y me invitás muy gentilmente. A diferencia de Borgen, en la Argentina no existe ese entramado institucional permanente. A ver, definí entramado institucional permanente. Entramado institucional permanente significa estructuras permanentes en el Estado nacional, argentino, provincial, municipal, empresarial, lo que fuera. Decir, los de carrera están en tal ministerio. Que resuelva cosas. ¿Los de carrera te referís? Exacto, Bien. que resuelva. Mira, te doy un ejemplo concreto hablando de YPF que estábamos recién hablando. Sí. En 1947 se arrancó un gasoducto, el 1 de enero, que se terminó el 29 de diciembre de 1949. Sí. ¿Está bien? Desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. Sí. 1.600 kilómetros fue el gasoducto más largo en ese momento en el mundo. ¿Hace cuántos años de repetir los años? 1947 47. hasta el 49. 3 años. No, pero ¿hace cuántos años? Esa es la pregunta. Bueno, con esa tecnología. Sí, correcto. En un gasoducto de 1.600 kilómetros, más del triple del que hay que hacer ahora, desde Vaca Muerta hasta Sariqueló, que son 550, 600 kilómetros, se hizo en 3 años y se resolvió, y pasamos de 130.000 personas conectadas con gas a 900.000 personas. Bien. Y no es que no había problemas en el gobierno peronista, ni había internas, ni había dimes y diretes, ni había oposición. Y esto, si querés, vas más para atrás, cuando se hizo el primer pozo de perforación en 1922, y la gente que es del sur lo sabe, con vientos huracanados, con condiciones tremendas, sin la tecnología que hay hoy. Entonces, no es solamente un problema de estudio televisivo donde un dirigente le grita a otro una cosa, o se habla un Twitter, o aparece una carta o un libro. A mí lo que me preocupa, como hombre de la democracia y de la nueva generación que intenta aportar a los destinos del país, es que ese desencanto con esta falta de resolución de los problemas de la gente que nos está mirando derive en algún fenómeno político que plantee en que hay que vender órganos, por ejemplo. Sí, ya está derivando. Entonces, ese asesino serial, ese killer, en términos metafóricos lo digo, que plantea eliminar a todo, a la conducción política, empresarial, porque está en contra de todo. Está en contra de las empresas, también de las personas que nos están mirando. Ese tipo de emergente político es preocupante para la estabilidad de una nación. Y eso yo creo que es algo que tiene que ser un llamado para la dirigencia en general de ambas coaliciones, de ambas tribus, de ambos sectores, para poder encontrar una cosa que dijimos muchas veces en tu programa: ¿cuál es la racionalidad para la respuesta de los problemas de la gente? Si nosotros no pensamos en cómo resolverle y mejorarle la vida a la gente, la política pierde sentido y pasamos a un cotolengo de gente que se grita en canales de televisión. Bueno, y vos estás viendo entonces ahora en la coalición, vamos a hablar de la gobernante, la opositora ya está. Tiene el changüí de como no está gobernando, por ahora discuten, porque tal vez, no quiero hacerme el científico, pero la teoría de Ilya Prigozhin, premio Nobel, bueno, en el caos se ordenan, pero acá el problema es que el gobierno en el caos no se ordena nunca. Le está costando más de lo que se podría haber esperado desde un principio,
Creo que encima la salida de Culfas le agrega lo que en muchos lugares se está diciendo, la salida de uno de los mejores ministros que tenía hoy el gobierno. Claro, ratificado por Agustín Rossi y por Aníbal Fernández. ¿Sí? Dos ministros, ratificados por dos ministros que están con el presidente de la Nación. Sí, pero para poner un manto de esperanza también, me parece que la llegada de Daniel Scioli le da, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Pero me parece que es una persona que había hecho su campaña presidencial basado en dos vectores, producción y trabajo. Yo le agregaría a eso educación, ciencia y tecnología, que es lo que necesita la Argentina del futuro. Hay que ver qué cambios ministeriales hace o no, si deja la planta como pasó con Tayana cuando se retiró el ministro Rossi, o como pasó en ciencia y tecnología, que se mantuvo, hubo continuidad de política. Y me parece que Scioli le agrega un volumen político muy necesario para el gobierno. Bien. Es decir, un dirigente con espalda, con recorrido. O sea, estás marcando una luz al final del túnel. Por supuesto, siempre, siempre. Bien. Toma ese dato, ¿eh? Siempre que a la gente hay que transferir eso. Porque también, hablando de que se celebró en el día de ayer, el Día del Periodista, sí, el tema también desde el periodismo, trabajarte en la cabeza que seas un autómata. Y lo que buscamos ahora es sorprenderte con algo que no tengas esperado en lo que yo te iba a decir y que cada uno de los invitados te iba a decir, porque es así. ¿Sí? La realidad tiene un ritmo sinérgico en el día a día. Santiago, bueno, a ver si podemos ordenar un poco las ideas, aunque la inflación no se puede ordenar, pero a ver si podemos ordenar las ideas. Por ejemplo, se dará a conocer en unos días que baja un punto, decimos 0,8, vamos a ser pesimistas, la inflación. ¿Eso indica algo o no indica nada? Segundo escenario, en los medios especializados en economía dicen complejo el segundo semestre donde no va a haber liquidación de exportaciones, donde va a haber menos dólares y un tema relacionado contigo y donde va a haber que cumplir los distintos tramos con el Fondo Monetario Internacional. A ver, por ahí, ¿cómo lo estás viendo vos? Mira, nosotros en nuestra última medición de mayo relevamos un 5,2% de inflación. Esto marca una importante moderación respecto al 6% que habíamos tenido en abril. Creo que cada mes tiene, digamos, una preocupación distinta que te puede dar lugar a un shock en el caso del precio de los commodities y la energía, como fue la guerra en Ucrania, pero también en junio ahora vamos a tener el ajuste en las tarifas, eso te va a agregar más combustible a la inflación. Y lo que estamos viendo también es lo que damos en llamar una calecita de los precios relativos. Es decir, a ver, vamos a la calecita, me gustó, pero le vamos a adaptar el lenguaje a la gente. La calecita de los precios relativos. A ver, un producto de precio cuidado que no coincide en góndola, o un producto del mismo proveedor que tal vez está más barato que precio cuidado, o que el mismo producto encontrás 10 precios diferentes. Vamos a la calecita. La calecita significa que vos cada mes estás viendo que hay un sector económico que está queriendo acomodar sus precios al nuevo nivel de sus insumos, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que esa carrera nominal que estamos viendo es la que te lleva a cristalizar una inflación más elevada a futuro. En un contexto donde las paritarias están... Sí. Te detengo acá y seguimos tu secuencia. Vos decís, al nuevo nivel de sus insumos. Y te pregunto, ¿al nuevo nivel que presume que van a estar los insumos o que realmente están los insumos? Bueno, yo antes hablaba de cómo se han desanclado las expectativas inflacionarias. Entonces, si vos no lográs coordinar las expectativas de los agentes económicos hacia futuro y no se ve un horizonte claro hacia dónde vamos, ese ajuste va a ser cada vez más rápido. El otro día estaba hablando con un empresario gastronómico y me decía, es la primera vez, ni siquiera en 2018, en 2019, cuando tuvimos las correcciones cambiarias abruptas de aquella época, en que mis proveedores me están ajustando los precios 2 veces al mes. Me dijo, tengo ese problema y el otro problema es que no estoy consiguiendo mano de obra. Que es un poco lo que yo decía antes, estamos con un nivel de actividad económica elevado, estamos en los mayores niveles desde principios de 2018, pero a la vez tenemos esta nominalidad que viene creciendo y de vuelta lo problemático es que ahora seguramente... Para explicarle, yo quiero, disculpame, ¿no? Mi labor periodística. Cuando dice actividad económica, la macroeconomía, por ejemplo, un análisis interanual, creció el sector metalúrgico, está preocupado por el futuro. Le fue mal con respecto al mes anterior, pero la macro, como mencionó Santiago, hay indicadores que son favorables. La gente en la calle no lo ve. Nosotros recientemente ajustamos hacia el alza nuestro pronóstico de crecimiento para este año. ¿Ah, sí? Uno diría, ¿cómo puede ser con la aceleración inflacionaria, con todos los problemas que estamos teniendo, con un nivel exiguo de divisas que recién alcanza, vos ves el nivel, para financiarte un poco más de un mes de importaciones? Sí. Estamos teniendo un récord de importaciones. O sea, por un lado tenemos récord de exportaciones,
fundamentalmente por los mayores precios de los commodities, pero al mismo tiempo tenemos récord de importaciones. Entonces, nosotros ajustamos ese crecimiento al alza porque, si bien no hubo ninguna gran novedad que te permita ser un poco más optimista respecto al futuro, nosotros vemos que esta propia aceleración inflacionaria tiene un sesgo pro consumo en el corto plazo. Y un poco en línea con una pregunta que vos hacías antes nosotros vemos heterogeneidad dentro del consumo en Argentina. Entonces, cuando uno ve el sesgo de la inflación en la primera parte de este año respecto a la última parte del año pasado, se ve algo muy interesante ahí, que es que le está pegando más a lo que menos tienen. Porque en la última parte del año pasado, a fuerza de anclar un poco el tipo de cambio, subir las tarifas un dígito como fue el año pasado, bueno, en la segunda parte del año pasado tuviste una inflación un poquito por encima del 3%, en la primera parte del año pasado habías tenido el 4%, y a la vez con el control de precios, el marco de precios máximos, precios cuidados, tuviste alimentos creciendo por debajo del 3%. Entonces, eso fue un poco más progresivo, es decir, no le pegó tanto a los que menos tenían. Esa tendencia se revirtió fuertemente en la primera parte de este año, donde estamos viendo que los alimentos están promediando una suba del 6% el primer cuatrimestre, por encima del promedio. Y por otro lado, dentro de este informe que hicimos, nosotros quisimos ver cómo están los ingresos de la población según el decil de ingreso al cual pertenece. Es decir, cómo variaron respecto al poder adquisitivo, cómo varió el poder adquisitivo respecto al nivel de ingresos de la población. Y ahí vemos un segundo factor. No solo la inflación le está pegando más a los que menos tienen, sino que los ingresos, el ingreso real está cayendo más en esos deciles. Entonces ahí la preocupación es cómo atacó eso. Y el gobierno ahí tiene dos estrategias básicas. Una es paritarias para el sector formal, una pauta que fue incrementada al 60% en promedio, pero el problema de esa pauta es que al mismo tiempo te retroalimenta la tendencia inflacionaria. ¿Por qué? Porque bueno, tenés acuerdos más cortos, hay acuerdos como uno ve la UOCRA o bancarios que estás ajustando en promedio hasta el fin de año 5% mensual cuando uno lo mensualiza. Por lo tanto, le estás agregando también a la ecuación de las empresas un combustible adicional. Y que también, digamos, hay diversidad dentro de las propiedades paritarias, ¿no? No es que todos los sectores van a recuperar lo mismo que lo que perdieron el año pasado. Y por otro lado, para el sector informal, el que no tiene capacidad de poder tener una paritaria y al cual los ingresos no laborales le significan un importe mucho más elevado en su ecuación, ahí vienen los aumentos compensatorios, ¿no? que estamos viendo con los nuevos IFE, con el adelanto en el salario mínimo. ¿Y cuál es el problema ahí? Y vuelvo a lo que decía antes. En el marco del acuerdo con el FMI, vos tenés una pauta de consolidación fiscal que se pone en jaque con esos incrementos que son muy loables en términos de poder mantener al tejido social vivo, pero que por otro lado te afecta ese acuerdo. Clarísimo. Y ahí viene, me parece... Cerrame que sí, dale. Ahí cierro. La renta inesperada, el impuesto a la renta inesperada, intenta cubrir, porque son más o menos 0,3% del PBI, que es muy importante, intenta cubrir de alguna manera ese gasto adicional que tuviste, que intentan compensar este aumento de precios que estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros en la última parte de Unidad Federal. Bueno, señores, estamos en el último bloque de Unidad Federal, un bloque vamos a comentar toda la actualidad gremial. ¿Por qué? Porque el secretario general de la Federación, Sergio Haddad, estuvo con el secretario general de la provincia de La Pampa, Lucas Corral, hicieron una gira muy intensa, como lo comenté en la apertura del programa. Ya la otra semana había recorrido la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy, y hubo una reunión de consejo directivo. Y ahora les voy a comentar, y estamos viendo las imágenes, las actividades con las cuales se desarrollaron, o en las cuales se desarrollaron todos los temas vinculados a la federación, y estamos viendo imágenes con el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández. También continuó la gira con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Miguel Ocio. Principalmente estamos hablando acá de la importancia que tiene el trabajador como personal esencial dentro del sector, también con la posibilidad de realizar las reuniones, una reunión anual del Consejo Directivo en dicha provincia. Entonces le mencioné el vicegobernador de La Pampa, el presidente del Colegio de Farmacéuticos. También hicieron actividades deportivas, porque desde el Sindicato de La Pampa se promueven actividades de difusión deportivas con el director de deportes de la Municipalidad de Santa Rosa. Y estuvo presente el señor José Luis Carluche.
Y también continuó, acá estamos viendo imágenes, ¿no? En esta pista de atletismo donde participan varios trabajadores de farmacia en ese lugar y concurren de manera asidua. También hubo reuniones con los referentes de la CGT y diputados provinciales, tanto con Roberto Robledo de la UOCRA como César Montes Oca de Telefónicos. También se generaron reuniones, fíjense qué intensa la agenda, reuniones con el secretario de Transporte, secretario de Transporte no, error mío, secretario de Trabajo y presidente del Consejo Federal del Trabajo, Marcelo Pedejonta. También las actividades continuaron recorriendo la Intendencia de Toay, donde fue recibido por Rodolfo Álvarez. Y estuvo presente también con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Hecho acá la presentación, yo les quiero contar, tenemos una serie de nombres, una actividad muy, muy intensa, pero esto demuestra el rol que busca la federación a través de este concepto de unidad federal de recorrer todo el país, dar a conocer a todos los trabajadores, a todos los representantes, a todos los referentes, para tener este proceso de contacto con profesionales, con políticos, con distintos actores de la realidad económica de nuestro país. Y para cerrar, ahora sí, yo me despido de todos ustedes de acá, les voy a pedir si podemos pasar el zócalo de quien nos viste, que es Sastrería Windsor, si lo tenemos por ahí, www.sastreriawindsor.com.ar. Y dije, me voy a despedir porque me voy a despedir con un video, porque el secretario general estuvo en Mar del Plata. ¿Con quién? Con Graciela Audine y Sergio Rodríguez, que trabaja intensamente desde Cefamar, donde hablaron de los distintos temas que están en la agenda de la Federación, y lo escuchamos de esta manera. Estamos con la compañera Graciela Audine, que es secretaria general de Cefamar, de Mar del Plata, y es secretaria de Acción Social a nivel nacional. Y el compañero Sergio Haddad es el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia de todo el país. El motivo del encuentro es un poco acercar a los compañeros, a las compañeras y hablar sobre el convenio colectivo de trabajo en alguna de sus artículos, ¿no? Perfecto. Volver sobre ese tema es realmente el rol que han cumplido ha sido excepcional, como lo siguen cumpliendo hoy, porque en sí la pandemia todavía no terminó, pero durante 2 años la verdad estamos orgullosos de las compañeras y compañeros trabajadores de farmacia que no solamente en Mar del Plata, sino en todo el país estuvieron al pie del cañón, como decimos, a través de un mostrador y dando respuesta a la sociedad. Entonces eso creo que es, no hay palabras como para definirlo, y siguen trabajando y siguen respondiendo. Yo decía que había aplausos para muchos integrantes del sistema de salud por la dedicación y todo que tuvieron, pero muchas veces no escuchábamos en los medios que se hiciera un aplauso para las compañeras y compañeros de trabajadores. Así que para nosotros ser representantes y tener compañeras y compañeros, cómo se desempeñaron durante la pandemia, realmente nos llena de orgullo. Nosotros en nuestra federación por ahí tenemos muchas secretarías, ¿no? Dentro de ellas está la Secretaría de Acción Social, que tienen funciones específicas, pero actuamos en correlación con todas las secretarías, es decir, desde la Secretaría General, que nos marca una línea de trabajo y todo, y entre todos debatimos y trabajamos en conjunto. En el caso de la Secretaría de Acción Social de la federación nuestra, trabaja en común con la Secretaría de Previsión, con la Secretaría de Prensa, con la Secretaría Administrativa, informan las reuniones de consejo del sistema de obra social, porque se encarga de la parte de obra social, pero te vuelvo a decir, si bien la acción social es muy grande, nosotros tenemos muchas secretarías que se van encargando del turismo, de la previsión, de la parte de recreación, es decir, y desde octubre del año pasado que hicimos un cambio en la conducción, si bien algunos
y algunas veníamos trabajando de antes, le estamos dando un nuevo dinamismo, y por eso un poco es esto la charla de hoy, ¿no? No solamente que sea acercar, y queremos acercarnos a los compañeras y compañeras trabajadoras, en este caso de Mar del Plata y la zona, sino que también tener la presencia de nuestro secretario general para que pueda charlar, conversar con nuestros compañeros, que vean que somos de carne y hueso los que estamos en Buenos Aires también. Claro. Estamos con el tema de la vacunación antigripal para las trabajadoras y trabajadores de farmacia, que hemos logrado a través con la CGT y el gobierno de la provincia, y realmente está dando un resultado extraordinario la cantidad de compañeras y compañeros que se acercan para ir a vacunarse. Así que bueno, todo lo que podamos hacer y que a veces está al alcance y a veces no, tratamos de devolverle a las compañeras y compañeros que durante años nos apoyan, que confían en nosotros, y bueno, tratamos de estar siempre ahí, ¿no? Eso es lo fundamental. Sí, estamos desde que asumimos el 28 de octubre del 2021, estamos haciendo un trabajo de forma presencial en el interior del país. Hay distintos escenarios, ¿no es cierto? Porque, bueno, distintas culturas, distintas formas de trabajar, pero todo eso hace a que la actividad sea una sola. Y eso es donde nosotros apuntamos y estamos trabajando, como estamos haciendo esta noche acá, llegar a los trabajadores, poder hablar con ellos e informarles de el beneficio que tiene nuestro convenio colectivo. Claro. En ese tramo estamos trabajando, todo el conjunto, está mi compañera acá. Claro. Venimos hace mucho tiempo trabajando, y más todavía desde que asumimos del año pasado, y llegando a los trabajadores de distintos puntos del país. Mira, lunes estuve en el Chaco, martes y miércoles en Corrientes, la semana anterior, hoy estoy acá, la semana anterior mi compañera estuvo en Río Gallego acompañando a la compañera que asumía, estuve en San Rafael, estuve por San Juan, estuvimos acá ya la segunda, tercera vez que estamos con los compañeros acá en Mar del Plata, y así vamos haciendo un trabajo que creemos muy necesario, llegar, como lo decía mi compañera, hacia los trabajadores, donde ven que los dirigentes nacionales somos como ellos, estamos para defenderlo, queremos jerarquizar la actividad y dignificar a todos los trabajadores de farmacia. Eso venimos, o sea, muchas veces uno habla del convenio colectivo y generaliza, ¿no? Y muchas veces también se confunden las actividades. Claro. En unas oportunidades nos confundían con una actividad similar que es la de comercio, y se interpretaba de que, pero sin embargo, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 75 años de vida, tiene, y siempre has tenido al frente de todo lo que relacionado a la actividad de los trabajadores de farmacia. Claro. Hoy estamos haciendo una política que es llegar a los trabajadores. Estamos recorriendo la farmacia, estamos entregando certificados del curso de capacitación que nuestra FATFA tiene, y llegamos a ello y vamos personalmente a entregarle los dirigentes nacionales el título, y eso es aproximarnos a todos los trabajadores que necesitamos para que ellos conozcan cuáles son las realidades de los dirigentes nacionales y nosotros conocerla de ellos en cada lugar de trabajo. En todos los aspectos que la organización sindical pueda estar, la organización sindical de los trabajadores de farmacia, ahí estamos, trabajando en muchos aspectos. Hoy, más que nada, con la compañera se está haciendo un trabajo sobre la violencia laboral y violencia de género, que también nos afecta a los trabajadores de farmacia. Estamos haciendo ya un programa para elaborar durante el año que resta y nuestro mandato, porque queremos también concientizar a todos los trabajadores, porque no solo las trabajadoras sufren violencia laboral, también los trabajadores. Claro. Y sobre eso también estamos trabajando. O sea que donde haya una necesidad del trabajador, ahí vamos a estar los dirigentes nacionales de FATFA.